Bien, la semana del 26 de abril, entonces, corresponde continuar y ir avanzando con este análisis de la ruptura tras el orden colonial. Y tenemos que pensar un par de elementos que son relevantes para entender la formación de las repúblicas en Hispanoamérica. Y eso tiene que ver principalmente con lo que se entendió en ese periodo por liberalismo, el papel que juega el liberalismo acá en esta formación de las repúblicas, pero también, ¿no es cierto?, el poder conservador, que fue mucho más extenso, según la literatura que hoy conocemos, de lo que hemos pensado con una visión nacionalista de la historia que ha hecho, digamos, del liberalismo la única tendencia prácticamente que se impuso en toda Hispanoamérica, también en el caso de Chile y otros países también. Y no ha reflexionado muy bien con esta perspectiva que asocia el liberalismo como la única tendencia, el papel que jugó el conservadurismo. Y el conservadurismo es un fenómeno que hay que analizar, digamos, porque va a ser una reinterpretación hecha en Hispanoamérica de lo que ocurrió, como vamos a ver en esta clase, en Francia de la post-revolución. Entonces, esta nociones de lo que es liberalismo y conservadurismo hay que mirarlas con detención. Bien, entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, respecto de la ruptura con el orden colonial, cuáles fueron los modelos que se implementaron y de eso se va a tratar la clase de hoy. Bien, la primera pregunta que ocurre acá, ¿no es cierto?, es, y que aparece en la lectura de este texto, ¿no es cierto?, es qué es lo que va a ocurrir tras la emancipación respecto de cuáles son los modelos que se van a implementar. Hay una idea de que probablemente la única forma de gobierno que tuvieron, ¿no es cierto?, salvo México, en Hispanoamérica fue la república. Y según la literatura, y esto aparece en el texto que estamos revisando ahora, hay un discurso de un rompimiento, de una ruptura total con el pasado, y esa, de alguna forma, esa ruptura la daba, ¿no es cierto?, el sistema republicano. Cualquier otra forma de consideración política que se acercara a lo que era el periodo colonial se veía como una continuación. Por lo tanto, la república tuvo un sentido también, se podría decir, de una especie de símbolo para establecer, ¿no es cierto?, una ruptura con el periodo anterior. Y esto tiene que ver también con esta noción de que de alguna forma el periodo republicano era un periodo fundacional en Hispanoamérica. Y esto ha sido exacerbado, lo hemos conversado otras veces en esta clase, con la mirada nacionalista sobre el siglo XIX, pero es innegable por todos los antecedentes, ¿no es cierto?, que tenemos de la época, que sí hubo un intento de construcción prácticamente, digamos, desde cero, aunque no lo hicieron de esa forma, y como un momento fundacional. El problema acá es que la historiografía nacionalista nos dice que efectivamente hubo una fundación desde cero, ex nihilo, un poco interpretando lo que los autores mencionan, pero una cosa es lo que los actores dicen y aparecen, ¿no es cierto?, en los documentos que nosotros podemos revisar hasta hoy día, que quedó registro, y otra cosa es lo que los actores hacen. Y lo que efectivamente hacen los actores en la época es eh, eh, estructurar un discurso fundacional, pero en la práctica, ¿no es cierto?, hay mucha más continuidad que rupturas. Lo que dicen, ¿no es cierto?, es que van a establecer amplias libertades y van a establecer, ¿no es cierto?, un ideario de alguna forma basado también en la Revolución Francesa, pero lo que efectivamente hacen es arreglárselas para que
la sociedad sigue siendo una sociedad bastante ligada, ¿no es cierto?, a lo que estaba antes, digamos, o sea, una sociedad conservadora. Por eso es que es importante en historiografía no solamente estudiar lo que los actores dicen o piensan o expresan digamos, en los registros que quieren dejarnos, porque también hay algo ahí que influye, digamos, que es lo que ellos efectivamente quieren dejar como un registro para el futuro. Todo esto es fundamental de estudiar, por supuesto, pero no hay que quedarse solamente ahí. Ustedes como historiadoras e historiadores, tienen que tener la posibilidad y hacer el esfuerzo para ir más allá y ver lo que efectivamente ocurre, lo que se puede rastrear en términos historiográficos a través de las fuentes documentales. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a estar jugando siempre con esta idea de lo que los actores de la época pretenden, tienen como ideario y dicen que van a hacer, y lo que efectivamente hicieron en la práctica, que se pueda ver. Bien, entonces, como dijo, México es la única excepción en esta corriente republicana, digamos. No, ahora no lo vamos a mencionar, pero podríamos discutir en algún momento por qué México tiene, ¿no es cierto?, otra posición y otras posibilidades diferentes a otros lugares. El autor acá, que el libro que estamos leyendo, el texto que estamos leyendo, enfatiza mucho que más que modelo de república, lo que se impone como un modelo en el caso de México es la idea de revolución. Dice: la herencia de la revolución desde los zapatistas de Chiapas, dice, el Frente Villista de la Ciudad de México, el PRD, por supuesto el PRI, e incluso hasta Fox, que era un presidente que más bien conservador y de derechas. Siempre la revolución sigue siendo como un momento fundacional para México. Y si uno ha tenido la posibilidad de estar en México y conocer no solamente el espacio público, donde gran parte de las calles o de los, digamos, héroes que el país quiere recordar o recuerda, esto tiene que ver justamente con la revolución, sino que se da cuenta uno que la revolución es el fenómeno que articula, digamos, una identidad. Cuando uno mira la historia del siglo XX y puede ver, ¿no es cierto?, la creación del cine mexicano, que lo vemos en el curso que viene a continuación el próximo semestre, es bien interesante analizar cómo la revolución sigue jugando un papel incluso, ¿no es cierto?, a nivel popular en el cine del siglo XX. Entonces, el hecho de que se instale la república o se instale la idea revolucionaria no significa que efectivamente todo fue revolución y todo fue república, a pesar de lo que los actores lo mencionan. Y acá hay dos personajes, digamos, muy relevantes para entender y que vamos a analizar en la próxima clase, sobre todo al primero, que es Simón Bolívar y Lucas Alamán. Lucas Alamán en México, ¿no? Simón Bolívar en gran parte de Sudamérica, pero que tiene una influencia mucho más global. Estos pensadores, ¿no es cierto?, buscaron la forma de instalar este sistema de gobierno sin modificar sustancialmente el estado de cosas. Y esto creo que es bien, digamos, como relevante para entender y como criterio también para entender cómo funcionó el siglo XIX. Cómo instalar un sistema de gobierno que tomara, ¿no es cierto?, las fuentes de alguna forma de la antigüedad, en términos de la República, pero sobre todo de la Revolución Francesa, pero sin cambiar el estado de cosas, es decir, sin alterar los equilibrios sociales y económicos y sobre todo el control de poder de un grupo respecto del resto de la sociedad. ¿Mm? Entonces, no hay que mirar las constituciones y todo lo que hacen estos actores como algo meramente vacío y simplemente eh, por, por aparentar de que efectivamente estaban teniendo igualdad, como aparece en todas las constituciones políticas. Sino hay que mirar el proceso que ocurre, ¿no es cierto?, intelectual, que permite que esto de alguna forma se vaya dando de la manera que se dio, porque tiene una influencia hasta hoy día. Para esto, entonces, no es posible que pensar solamente que hay una transferencia de una idea de república, que viene con algunas fuentes, como la hemos visto, ¿no es cierto? Sino es preciso
discutir, ¿no es cierto?, cuál es el horizonte cultural, político, histórico del tiempo que le tocó vivir a Simón Bolívar, por ejemplo, o a Lucas Alamán y a otros, ¿no es cierto?, en la conformación de estos nuevos sistemas políticos que se estaban construyendo, que, asociado en este caso a la República. Para muchos, la idea de República más bien era lo opuesto a la monarquía, y eso también el texto lo menciona. O sea, no solamente la idea de ruptura con un orden monárquico, sino sobre todo, ¿no es cierto?, algo que era otra cosa diferente a la monarquía. En algunos países esto fue interpretado, ¿no es cierto?, como un sistema representativo de gobierno. Es decir, en la medida que el gobierno tuviera una forma de representación, ¿no es cierto?, se concebía como un sistema republicano. Entonces, conclusión a lo que he estado diciendo hasta ahora, lo primero, ¿no es cierto?, que habría que pensar es que se trató de instalar un sistema, salvo México, ¿no es cierto?, que fuera republicano, porque el sistema republicano de alguna forma expresaba una ruptura o una revolución, como es llamada en muchos países, en Argentina, por ejemplo, al proceso incluso mismo de independencia, como en Estados Unidos, ¿no? Y aquí hay que mirar cómo los actores hacen todo un trabajo intelectual y sobre todo constitucional, por eso que en la próxima clase vamos a mirar una constitución, en este caso la de Bolivia en 1826 con más detalle, para, ¿no es cierto?, instalar nuevos sistemas de representación política o de gobierno, como lo vemos acá, ¿no es cierto?, sin alterar el equilibrio y el poder, ¿no es cierto?, de un grupo respecto de otros, o sea, sin traspasarle ese poder a otros grupos que no fueran ellos. Entonces, miremos ahora cuáles son las fuentes de la cual de alguna manera se nutre esta idea, estas ideas de república, porque no hay una sola idea de república, sino que son varias y además son contradictorias entre sí, y los propios actores, como el propio Bolívar y Lucas Alamán, tienen unas nociones que después se contradicen con otras, ¿no es cierto? Y de alguna forma esas contradicciones tienen que ver con un acomodo de esta idea de república o de este ideario de república a las condiciones económicas, sociales que permitan que este grupo, ¿no es cierto?, siga manejando el poder. Bien. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, que hay una lectura sobre el concepto de antigüedad, pero hecho desde el siglo XIX. Eso lo habíamos mencionado en la clase anterior. Como ustedes recordarán de sus clases de historia antigua o de historia, ¿cómo le llaman? Historia, no sé cómo le llaman, historia europea, ¿no es cierto? El interés del desarrollo, en el caso de la República de la Antigüedad, ¿no es cierto?, es de las ciudades-estado, la ciudad es un estado en sí mismo, y entonces también hay toda una idea de la noción de virtud cívica o el gobierno de magistrados electivos, son como claves grecolatinas. La virtud es algo que vamos a mirar acá, que también incluso el propio Bolívar lo considera, pero de una manera un poco diferente a cómo se concibe y se concibió en Grecia. Aquí hay tres elementos importantes. Uno, ¿no es cierto?, que el Estado es una ciudad, por tanto, el espacio no se ve como un espacio de la nación, que es un espacio intermedio, como lo hemos discutido acá. La virtud cívica está puesta, ¿no es cierto?, en la noción de comunidad, y la virtud en el siglo XIX va a estar más asociada a los aspectos muchas veces individuales, por lo tanto, hay una lectura que tiene una doble interpretación en el siglo XIX. Por un lado, una interpretación asociada a la idea de individuo, o sea, es el individuo el que ejerce la virtud, porque es un modelo que se instala en el siglo XIX tras, ¿no es cierto?, el proceso de modernización. Y por otro lado, la virtud va a estar muy relacionada con una interpretación religiosa, católica también de esta idea, digamos. Entonces, esta es una noción, ni la modernidad, ni las perspectivas religiosas son nociones que hubiesen estado, ¿no es cierto?, en la ciudad, en la Grecia antigua,
claramente eso no ocurrió. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Lo otro de los magistrados selectivos, ¿no es cierto?, que sí se va a pensar también para el siglo XIX y que está muy relacionado con el concepto de virtud, porque ser elegido, ¿no es cierto?, es para servir a la comunidad. En Grecia nadie vivía de los como no tenía una manutención respecto de ese cargo, digamos, o sea, no vivía, digamos, de lo que pudiera ganar con el dinero que pudiese ganar con ese cargo, sino más bien era un deber en tanto, ¿no es cierto?, virtud cívica respecto de la comunidad. Eso en parte también se toma en Hispanoamérica, y bueno, y en parte también porque el único grupo que podía hacerlo y que se pensaba que podía hacerlo o que se veía, era un grupo que ya tenía em, unas condiciones económicas que le permitían, de cierto, dedicarse a la política sin vivir de ella. Digamos, no son políticos profesionales como se ve a partir del siglo XX. Por lo tanto, ahí uno podría encontrar una interpretación del concepto de antigüedad o una práctica que de alguna forma se traslada a la interpretación del siglo XIX. Pero por sobre todo, la interpretación del siglo XIX fue la noción de progreso para entender la idea de república, en el sentido de que se era republicano en la medida, ¿no es cierto?, en que se estaba tomando, ¿no es cierto?, el sistema más avanzado de la época. Se pensaba que la república en sí misma iba a llevar a la prosperidad y el progreso en esta visión de la idea, evidentemente, del progreso, ¿no es cierto? Visión sobre el papel que este sistema político había jugado en el desarrollo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Va a jugar también va a tener una gran influencia, sobre todo el caso de México, el vecino, pero también para otros, ¿no es cierto? La idea era que si Estados Unidos se había desarrollado de una manera diferente al resto de América, era justamente porque había establecido como sistema político el sistema republicano. Entonces, la república era la clave para entender el progreso de los Estados Unidos, porque la república era clave para entender cómo los países prosperan a lo largo de la historia, en el periodo que estaban enfrentando estos actores, digamos, en el siglo XIX. No hay que olvidar acá que la noción de progreso es una noción del siglo XVIII, muy cara al siglo de las luces, por supuesto, pero hasta hoy día, porque hasta hoy día tiene una importancia para entender cómo la gente percibe su propia sociedad, y está relacionada con la idea de que a medida que el tiempo ocurre, ¿no es cierto?, transcurre, perdón, hay siempre un progreso respecto de los tiempos pretéritos. Y en la medida en que los hispanoamericanos se adhieran a ese progreso, ¿no es cierto?, también deben adherirse a estos nuevos sistemas políticos como el sistema republicano. Esta idea de progreso, de que los países pasan por fases, por estadios de evolución, diríamos hoy día, ya en el siglo XIX, ¿no es cierto?, uno lo puede encontrar en los líderes que formaron las repúblicas en Hispanoamérica. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, los viajeros que en el siglo XIX van a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, hacen como una suerte de viaje en el tiempo. Van al futuro de lo que podría ser eventualmente América Hispana, ¿no es cierto?, en la medida en que siga los mismos pasos que los Estados Unidos hicieron, digamos, sobre todo en el tema, como en este caso, del sistema político republicano. Eso lo puede ver, por ejemplo, en muchos de los grandes líderes del siglo XIX, que en su mayoría, si no todos, digamos, en algún momento hicieron un viaje a Europa y a los Estados Unidos. En el caso de Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, ¿no es cierto?, uno puede ver, ¿no es cierto?, esas impresiones de los Estados Unidos que después, ¿no es cierto?, va a llevar a Argentina y de alguna manera va a ayudarle a formar lo que va a ser, ¿no es cierto?, su forma de entender el sistema político. En el caso de Chile uno lo puede ver sobre todo, ¿no es cierto?, en grandes
viajeros como Vicente Pérez Rosales, que es muy relevante para entender una mirada desde dentro, así más cotidiana también, de cómo está ocurriendo, por ejemplo, la fiebre del oro en los Estados Unidos, pero sobre todo en Benjamín Vicuña Maquena, que hizo un viaje, digamos, en diferentes lugares de los Estados Unidos, y siempre están comparando lo que eventualmente podría aplicarse en América hispánica, o en este caso en Chile, por ejemplo. Entonces uno puede ver esta relación. En segundo lugar, hay una lectura, una interpretación sobre el concepto liberal burgués, en el sentido de privilegiar ciertos elementos asociados, ¿no es cierto?, a los sistemas representativos de gobierno, que son la electividad del gobierno, la separación de poderes, las constituciones escritas, los derechos individuales y la igualdad jurídica. Eso de alguna manera son elementos que van a incorporarse. Al momento de fundarse las repúblicas hispanoamericanas, ¿no es cierto?, ya existía una interpretación liberal de la noción de república, y en América Hispana de alguna forma se recreó esa interpretación que fue hecha y realizada, ¿no es cierto?, en Francia post-revolucionaria. Es también un elemento bien importante, porque significa que en estas transferencias, yo lo había mencionado acá, en esta idea de transferencia de un conocimiento, transferencia de una idea, de una noción de república, siempre hay intermediarios. Las transferencias de conocimiento o las ideas, cuando se circulan en un espacio, digamos, global, como con este sentido entre América y Europa, o las Américas y Europa, siempre tiene intermediarios. Los intermediarios más obvios que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, son los hispanoamericanos que tuvieron un rol, como Simón Bolívar, Lucas Alamán, o mencioné Domingo Faustino Sarmiento, o Benjamín Vicuña Maquena en el caso de Chile, pero hay muchos más, digamos. Los menciono por ahora, son todos varones, porque esta interpretación hecha por las mujeres, digamos, en la historia hispanoamericana es muy poco conocida, aunque seguramente, por lo que sabemos ahora, tuvo que haber ocurrido de alguna manera, y ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto?, el papel que las propias mujeres tuvieron, aunque no las podemos ver en esta propia clase, porque estamos mirando solamente a los varones que dejaron registro de esta época, pero probablemente sí ocurrió esto, ¿no? Entonces hay que mirar el papel que juegan estos actores o también actrices. Vamos a ver si en algún momento podemos encontrar estas interpretaciones que también las mujeres pudieron hacer de la época. Y también, ¿no es cierto?, la propia interpretación que hacen de otros que interpretaron, ¿no es cierto?, estos fenómenos. Y en este sentido va a ser bien interesante mirar y el autor lo aparece, ¿no es cierto?, lo hace en este libro, en su artículo, mirar la interpretación de los post-revolucionarios franceses conservadores, porque van a tener un papel también en la articulación y el pensamiento y la reflexión que van a hacer los propios hispanoamericanos. Entonces, hay que revisar las discusiones y estas reflexiones. Hay que mirar qué se adopta, qué se modifica o se niega. Nunca las transferencias son fenómenos automáticos donde se copia algo y se instala. Aquí ha habido una discusión al respecto en América Latina, porque se ha dicho que de alguna forma los líderes hispanoamericanos del siglo XIX tomaron un concepto y lo trataron de aplicar, pero nunca ese concepto de modelo político, como la república, por ejemplo, que instalan, tuvo o fue hecha en consideración a las características propias del mundo hispanoamericano. Por lo tanto, siempre fallaron. Y uno de los argumentos más clásicos para entender los procesos, comillas, fallidos de la política en Hispanoamérica es porque los líderes hispanoamericanos simplemente aplicaron algo de forma automática, sin pensarlo, digamos, respecto de cómo eran las características de la propia sociedad, porque no conocían a su sociedad. Es un poco también el gran tópico de que las élites hispanoamericanas no conocen a la sociedad donde viven, y más bien siempre tienen la cabeza o su mirada en otros lugares como Europa o los Estados Unidos. Ya, en parte eso se puede documentar, en parte uno
tiene cierta, em, cierta digamos, coherencia con las pruebas documentales que tenemos y que hemos buscado también, ¿no? Hasta hoy día, pero el problema con esa interpretación es que lo hace, piensa las transferencias como algo meramente, digamos, mecánico, de traerse una idea, instalarla y que después no funciona porque, digamos, se hace mal, digamos. Pero lo que no permite ver es todo este proceso de adaptación, sobre todo, y reinterpretación y de modificación de aquello que puede funcionar o aquello que no puede funcionar. Y de hecho habla mucho respecto del propio conocimiento que las élites tenían de Hispanoamérica, quizá era mucho más de lo que ahora pensamos, ¿no? Bueno, es algo que se puede discutir y evidentemente ustedes tienen que pensarlo. Acá Manuel pregunta hace un rato ya, ¿el evolucionismo influye? Me imagino que te refieres a la idea de progreso. Disculpa que no vi el chat. Si te refieres a la idea de progreso, la idea de evolución tiene y podemos hacer un paréntesis acá, tiene una relación con la noción de progreso, pero no es lo mismo. El progreso en el siglo XVIII tiene que ver con la adopción de una separación, ¿no es cierto?, de alguna forma entre del Estado, en parte, ¿no es cierto?, la Iglesia, pero sobre todo tiene que ver con el uso de la razón. O sea, es la racionalidad el estadio superior que va a llevar, ¿no es cierto?, a las sociedades digamos, a un progreso. Y desde el siglo XVIII, si no todo, gran parte de los autores más relevantes de distintos lugares, digamos, de la política, desde izquierdas hasta derechas, tienen en mente esa idea de alguna forma del progreso basado en la racionalidad. Y eso uno lo puede ver incluso, ¿no es cierto?, en cómo Karl Marx va a articular esa noción de los estadios por los cuales pasa la sociedad. Ahora, lo interesante de la idea de progreso, y ahí se relaciona con la idea a ver, hay una diferencia con la idea de evolución, porque la idea de progreso son estadios en los que son inevitables, por eso es una visión fatalista de la historia. Es una noción que dice que hagamos lo que hagamos, vamos a continuar de una etapa a otra. Entonces uno puede ponerle trabas, las sociedades pueden hacer todo lo posible para que eso no ocurra, pero en algún momento va a ocurrir. Pues por eso es una visión fatalista de la historia, o sea, ocurre, fatal en el sentido de que ocurre, no que es algo negativo per se. Y eso, ¿no es cierto?, aparece en las nociones de progreso económico, digamos, de la riqueza de los pueblos, pero también, ¿no es cierto?, en la idea de Marx, de que en algún momento iba a, digamos, el proletariado a tomar el poder y en algún momento el Estado incluso iba a desaparecer. Entonces, da lo mismo que uno se sitúe, ¿no es cierto?, en términos políticos o ideológicos, la noción de progreso está siempre basada en la idea de racionalidad. La noción de evolución es un fenómeno de cambio que en parte puede ser interpretado como un fenómeno respecto a una situación de superioridad, en el sentido de que el cambio marca una superioridad respecto de lo pretérito, de lo pasado, pero la noción de evolución no necesariamente tiene que ver con la idea de que algo es mejor después de que ocurrió esa evolución. Y en el caso de la evolución, hasta hoy día, digamos, ha girado muy fuerte en torno a la idea de lo aleatorio. Es decir, en la evolución no solamente hay una adaptación de las especies, como lo planteó Darwin, que permita, ¿no es cierto?, que una especie sobreviva y transfiera de alguna manera esas características a las especies que le continúan, digamos, que su descendencia, sino también, ¿no es cierto?, muchos de los cambios que ocurren en las especies son debidos principalmente a fenómenos aleatorios. Entonces, cuando la interpretación de la teoría de la evolución está vinculada con la idea del progreso, tiene que ver un poco con la idea de que se pasa de un estado superior a otro.
Y la idea de progreso, a diferencia de la idea de evolución, está muy vinculada con la noción de la racionalidad, cosa que no ocurre en la evolución, a no ser que uno pudiera pensar que la adaptación de las especies es un fenómeno también de racionalidad. Ahora, eso en el siglo XIX no se veía de esta manera. Entonces, en conclusión, digamos, la evolución es un fenómeno más complejo que el fenómeno de la idea de progreso, porque la evolución está relacionado con otros aspectos que son las llaves para entender cómo funciona, ¿no es cierto?, el mecanismo a partir de las cuales las especies desaparecen o se adaptan. Y principalmente eso tiene que ver con la idea en este momento se entiende así, digamos, con la idea del azar, digamos. Es simplemente aleatorio. ¿Mm? Tanto así que el hecho de que nosotros como bípedos podamos, digamos, desarrollarnos, ¿no es cierto?, de esa manera, y decir, pararnos en dos extremidades, no fue un proceso de adaptación de un homínido, ¿no es cierto?, que se hubiese dado cuenta que era mucho mejor tener esta posición bípeda para poder dominar mejor el espacio de la sabana en África, digamos, y poder defenderse mejor de los depredadores, sino que fue simplemente em, un elemento aleatorio en una cadera que permitió que una especie de homínido se parara en dos extremidades y eso, ¿no es cierto?, después le permitió tener una ventaja que después fue enseñando a su descendencia, porque interesantemente nosotros tenemos las condiciones, eh, digamos, fisiológicas, eh, óseas, digamos, para ser bípedos, o sea, ponernos en dos extremidades, pero eso es aprendido, es enseñado. Nosotros tenemos que aprender a caminar. ¿Mm? Entonces ahí se unen las dos cosas. Entonces, por un lado, ¿no es cierto? La idea de un estado de alguna forma de adaptación que permite que la especie em, pueda sobrevivir, pero también la idea de que el ser humano tiene algo, o el humano tiene algo que lo hace ser superior al resto de las especies. ¿Mm? Bueno, la segunda idea es la más discutida hoy día, probablemente, pero en el siglo XIX tal vez se pudo haber visto así con la teoría de la evolución. Además, las teorías de Darwin son teorías bien tardías en el caso del conocimiento americano. Bueno, en partida porque son del siglo XIX, posterior a esta época que estamos mirando, que es más bien de la primera mitad del siglo XIX. Las ideas de Darwin son más bien de la segunda mitad del siglo XIX y van a tener una interpretación, una difusión en la idea darwinista, ¿no es cierto?, muy compleja, digamos, en el propio, por ejemplo, a fines del siglo XIX. ¿Mm? De hecho, en Chile se redactó unos primeros textos de hispanoamericanos, digamos, donde se explica la teoría de la evolución en un libro que Rudolf Filippi, en ese entonces el director del Museo de Historia Natural, ¿no es cierto?, escribe como una historia natural para ser leída en los colegios, en el Instituto Nacional principalmente. Y la Iglesia se opuso muchísimo a esa idea de la teoría de la evolución que aparecía en el libro y tuvo que sacarse esa versión. O sea, por lo tanto, eh, la posibilidad de que las ideas de la evolución influyeran, por ejemplo, lo que estamos mirando ahora, es muy lejana. Ahora, eran parte de todo el mismo horizonte cultural y por lo tanto hay cosas que se parecen probablemente, pero más bien porque son parte del horizonte cultural, más que porque hay una influencia de una idea respecto de otra. No sé si con eso respondo a lo que dijo su compañero. Después dice, eh, Matías, ok, ¿en qué país se vivió más el debate respecto de las amenazas a un sistema de representación y soberanía popular? Ah, eso de las amenazas lo vamos a mirar hoy día. Perdón, mañana con la Constitución de 1826, porque ahí un poco lo puede encontrar uno esta idea. En general, yo personalmente creo que este es un proceso de construcción intelectual que va a plasmarse después en las constituciones políticas, como las vimos y como las vamos a estudiar en este curso, y que tiene una expresión que incluso para el siglo XX o hasta nuestros días. Pero en general,
por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, los protagonistas no ven realmente una amenaza real más que una amenaza teórica en el resto de la población o de la sociedad en la que ellos viven. Todos estos modelos de república, estos modelos de ciudadanos después, ¿no es cierto?, van a estar pensados para ellos mismos. O sea, son ellos mismos, incluso digo ellos porque las mujeres las dejan fuera, digamos, pero también dejan fuera a los pueblos indígenas, que viven muchos de ellos en comunidades, en el caso de América, o a grupos que tenían, ¿no es cierto?, una condición tal que no les permitía leer o escribir porque estaban, digamos, imposibilitados de estudiar o de formarse en ese sentido. Entonces, yo creo que eh, si uno lo piensa, digamos, em, las amenazas del sistema de representación y soberanía popular, como pregunta em, su compañero, más bien está pensado o se puede ver quizás en un momento en el cual la sociedad de masas surge con fuerza. Y eso va a ser recién en el siglo XX. Tal vez uno podría pensar en el siglo XIX, porque igual hay eventos, digamos, que demuestran que sí habían otros grupos que podían sentirse, ¿no es cierto?, excluidos y querían participar, de alguna forma lo expresan, y eso uno lo puede ver. Pero yo creo que en el momento que efectivamente, para los grupos elitarios, el resto de la población es una amenaza real, va a ser en el momento que surge la idea de representación en base a la demografía, es decir, que una mayor cantidad de personas elige quién van a ser los representantes y no como en este momento que es un grupo muy pequeño. Y ahí va a cambiar el panorama, pero eso más bien en el siglo XX, creo yo. Bien, entonces miremos, digamos, para ir cerrando esto, ¿quiénes son estos referentes para Bolívar y Lucas Salamann, ¿no es cierto? Y de alguna manera, ¿cómo van a articular sus ideas sobre un poder conservador? Y estos van a ser Jacques Necker, Madame de Staël y Benjamin Constant. Benjamin Constant va a ser uno de los más relevantes, va a ser uno de los más leídos y citados en Hispanoamérica, y lo vemos acá, ¿no es cierto?, en las discusiones parlamentarias. Se hablaba mucho de estos autores. Bueno, entre paréntesis, las discusiones parlamentarias eran todo un artilugio en el siglo XIX del potencial intelectual o las capacidades intelectuales de los parlamentarios, donde había unas citas enormes, citas en diferentes idiomas, incluso a veces, de autores y las discusiones parlamentarias, una época diferente a la época del Twitter de las cuñas periodísticas que aparecen en los medios de comunicación que actuales de 15, 20, a lo más 30 segundos, que es el tiempo máximo para expresar una idea, ¿no es cierto?, en la actualidad. En el siglo XIX, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver la impresión de las discusiones parlamentarias que tenemos hoy día, digamos, y son verdaderos textos digamos, prácticamente discursos que son textos de eruditos. Eh, no porque los parlamentarios fueran particularmente más inteligentes antes que ahora, digamos, eso no lo podemos saber, sino porque las prácticas eran distintas. Las prácticas del siglo XIX son prácticas donde se discute, donde se trata de encontrar, ¿no es cierto?, una raíz intelectual a lo que se está articulando y donde nadie es una amenaza, digamos, respecto de que si uno elige una u otra para otro, digamos. Entonces, es un momento en el cual la política puede darse la posibilidad de discutir, de ser erudita, porque en el fondo, y retomo la pregunta de su compañero de hace un rato, en el fondo no hay una amenaza. No es, en el fondo, cuando lo que se discute eh, puede traer cambios, pero que esos cambios realmente no afecten la situación el conservadurismo, es decir, que se conserve el poder tal y como se daba, ¿no es cierto? Se podía dar esta posibilidad de hacerlo, y porque el medio de expresión en el siglo XIX, ¿no es cierto?, y de registro es el medio de expresión escrita. Por lo tanto, cuando no hay una opinión pública como la prensa que va a hacer una opinión pública ya en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, los discursos parlamentarios pueden ser así de eruditos, digamos. Eso va a cambiar con la sociedad de masas y con la idea de opinión pública hasta el extremo de hoy, ¿no es cierto?, que, que la política
no hay más que 30 segundos para expresar complejas ideas, cosa que es imposible, por supuesto. Por lo tanto, no se puede claramente expresar ideas complejas, más bien hay que expresar estados de ánimo, cosas así, ¿no? Qué sé yo. Bueno, pero eso es otro tema. Bien, entonces, volvamos a nuestro tema de hoy día. Me estoy pasando para el curso del segundo semestre. El tema radica, ¿no es cierto?, y el problema, ¿no es cierto?, en los conceptos de igualdad y desigualdad. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, yo quiero decir que estos son conceptos que se analizan en estos autores, ¿no es cierto? No sé si lo dije. Estos autores, Benjamin Constant, Jacques Necker y Madame de Staël, son autores de Francia, digamos, de la post-revolución, están pensando para Francia, pero son muy leídos por Lucas Alamán, son muy leídos por Benjamín Vicuña Maquena, qué sé yo, Domingo Faustino Sarmiento, por supuesto, Bolívar y otros, ¿no es cierto? Miranda. Por lo tanto, hay que ver estos autores para entender cómo después, ¿no es cierto?, van a ser aplicados de alguna forma, por ejemplo, en las constituciones políticas. Entonces, el ejercicio de ahora es mirar a estos autores franceses y ver cuáles son los elementos que discuten para ver después mañana cómo esto fue aplicado por Lucas Alamán y Simón Bolívar en las constituciones políticas que ellos construyeron en México y en el caso Bolívar en lo que es Bolivia actual. Entonces, lo que yo quiero decir es que no es que cuando se expresa estos conceptos de igualdad y desigualdad y se piensa esto en Hispanoamérica también, ¿no es cierto?, hay efectivamente un temor a perder, ¿no es cierto?, el poder, un temor real, pero sí hay un temor, pero no un temor real a perder el poder, sino que es más bien una discusión intelectual que de alguna manera permite que se instale la idea de república, que tiene conceptos de igualdad, por supuesto, y de universalidad, sin que eso afecte a la situación de poder que ellos tenían. Entonces, ese es un poco el tema, cómo instalar un sistema que dé igualdad, pero que siga siendo desigual. Cómo instalar un sistema que dé ciudadanía universal, pero que siga permitiendo que solo unos pocos, y digo pocos con hombres, digamos, además, ¿no es cierto?, sean los ciudadanos. Entonces, es un poco el ejercicio intelectual que tenemos que hacer acá. Bien, Necker entonces habla de que el orden natural no debe ser alterado por el hombre. Es decir, todos los hombres son iguales, el decir que todos los hombres son iguales es ignorar la naturaleza humana. Entonces, por definición para Necker, la naturaleza humana es desigual. Por lo tanto, si uno instala la igualdad como concepto, digamos, es algo que va en contra del orden natural, porque el orden natural es desigual. Entre paréntesis, muchas de estas ideas que estamos discutiendo acá, que vamos a mirar hoy día, son ideas que todavía, digamos, desde el punto de vista, lamentablemente, siguen existiendo en ciertos grupos conservadores, digamos. Entre otros, esta idea de lo natural, la naturalización de un estado de cosas, más bien. Yo no diría que hay un orden natural, sino que la naturalización de unas prácticas de desigualdad. Por lo tanto, el orden natural para Necker es, por definición, ¿no es cierto?, desigual. De modo que la igualdad atenta contra el principio de subordinación y por lo mismo el concepto de obediencia. Y eso es el gran problema que tiene, ¿no es cierto?, esta idea de igualdad según Necker. El principio de subordinación es decir que unos se sometan a otros, es decir, que unos tengan el poder y otros simplemente, ¿no es cierto?, obedezcan. Es fundamental para que exista un orden, para que las sociedades, según Necker, puedan, ¿no es cierto?, organizarse de forma correcta, por así decirlo. Para Necker, la destrucción de esta desigualdad natural, ¿no es cierto?, comprometía el orden público y la libertad. Para él la armonía social estaba basada en dicha desigualdad. Y es interesante porque el orden público está asociado con la idea de desigualdad, es decir, que unos obedezcan y que otros, ¿no es cierto?, manden, de alguna manera aseguren el orden público. Y también la libertad, porque la libertad estaba basada en el hecho, según Necker, ¿no es cierto?, de que unos supieran el espacio que le correspondía, ¿no es cierto?, en tanto unos mandan y otros obedecen, y eso, ¿no es cierto?, era el concepto asociado con la noción de libertad, no la idea de igualdad. O sea, no que seamos todos iguales hace que seamos libres, sino que el hecho de que seamos desiguales porque uno sabe el lugar que le corresponde a la sociedad. Y por tanto, al saber el lugar que le corresponde a la sociedad, según Necker, uno es libre, digamos. Me suena un poco raro pensarlo desde hoy día, pero
pero esa era un poco la noción de la post-revolución francesa, ¿no es cierto? Necker era contrario al vínculo hecho por los revolucionarios en Francia entre igualdad y representación. Y eso es un aspecto fundamental. La Revolución Francesa establece la idea de que todos somos iguales, por lo tanto todos tenemos el derecho a elegir nuestros representantes. Y ese es el concepto que Necker y muchos conservadores, ¿no es cierto?, encuentran lo más complejo de la idea de igualdad en la Revolución Francesa. Para Necker, un sistema de representación que tomara en cuenta la naturaleza desigual de los hombres se transformaría en una tiranía. El pueblo se volvería tiránico una vez que se esparcía la idea de igualdad. La autoridad no podía basarse en la representación igualitaria. Según Necker, si todos pensamos que somos iguales, a pesar de que hay una desigualdad natural, ¿no es cierto? El pueblo, por temas demográficos, que es mayor en cantidad a los que, digamos, a los que mandan, a la élite, ¿no es cierto? Va a poder, ¿no es cierto?, elegir con toda, digamos, prescindencia de los que siempre han elegido y los que siempre han decidido, por lo tanto se va a volver tiránico. Eso es lo que se llama la tiranía se llamó después la tiranía de las masas, en el sentido de que las masas, ya son en el siglo XX, pero la idea de que los grupos, digamos, en términos de demografía, tienen mayores posibilidades de elegir representantes. Y al elegir representantes, entonces, pueden, ¿no es cierto?, cometer errores, digamos. Entonces, para evitar esos errores, tiene que haber este grupo que de alguna manera cautele que eso no ocurra. Eh, eh, Se pregunta acá si esta es la dictadura del proletariado de Marx, el que el pueblo se vuelve tiránico. No es lo mismo, porque lo que establece acá Necker es la tiranía, digamos, de aquellos, ¿no es cierto?, que van a poder elegir sin tener la capacidad de saber quiénes van a ser sus mejores representantes. Vamos a mirarlo acá un poco más adelante para entender esto. Este es Madame Stahl. Entonces, era lo siguiente, para finalizar esto, era lo siguiente. El concepto de desigualdad, según Necker, tiene que ver, ¿no es cierto?, no solamente con que unos tengan el poder y otros no lo tengan, sino que tiene que ver sobre todo con que aquellos que tienen el poder son los más capacitados para ejercer el poder, porque tienen mayor preparación, porque siempre han pertenecido a un estrato social que digamos, que tiene prácticas de dominación, que tiene conocimiento. El problema con el pueblo, y por eso se vuelve tiránico, más que lo que aparece acá con esta noción de Marx, es simplemente que son pueblos, son espacios sociales, perdón, que no tienen preparación. Por lo tanto, no van a saber cómo funciona la política y van a terminar eligiendo, ¿no es cierto?, a personas simplemente porque los convence, porque ese político convence, ¿no es cierto?, a que sean sus representantes. Entonces, no se puede dejar, según Necker, la política a manos de la demografía, es decir, la cantidad de personas, que mientras más personas existan votando y que voten por un representante, ese representante sea elegido, porque eso va a volver finalmente una suerte de tiranía. Madame Stahl ahonda también en esa idea en Francia, ¿no es cierto? Con esta idea de que Francia no estaba lista para tener elecciones regulares, es decir, elecciones de sus representantes, porque ponía en peligro el poder político. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, que lo vamos a mencionar después, ¿no es cierto? Esta idea de que el pueblo se puede volver tiránico. Para evitar que el pueblo elija a quien simplemente le diga, que le prometa cosas. Aquí está un poco la idea del populismo actual, ¿no? Es decir, que se vote por alguien que sea muy elocuente, que tenga, ¿no es cierto?, capacidad histriónica, que sea, ¿no es cierto?, que convenza por su frase, digamos, grandilocuente, lo que se dice de Donald Trump, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, y otros como suerte de populistas, para evitar eso, que la gente que no sabe elija al peor representante. Eso es lo que ellos dicen estos
conservadores, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, según Madame Stahl, es tener un cuerpo de hombres conservadores que dé estabilidad a la Constitución. Ok, Madame Stahl dice, vamos a tener que pasar por esta idea de elecciones regulares y vamos a tener que dejar que la gente, por mayoría, elija a los representantes. Ok, perfecto, se puede hacer eso, pero para poder, ¿no es cierto?, darle estabilidad, ¿no es cierto?, al sistema político, hay que tener un cuerpo de hombres conservadores que equilibre los poderes del gobierno elegido. Por lo tanto, la gente puede elegir a quien quiera, puede elegir un populista, puede elegir una persona, ¿no es cierto?, que cree que está gobernando con los extraterrestres, digamos, o algo así, tampoco lo mismo, ¿no es cierto? Porque va a haber un cuerpo de hombres conservadores que va de alguna forma, como dice acá, equilibrar este poder, que va a tener un poder tan grande como el poder de los elegidos, para que si las personas eligen mal, y eligen, ¿no es cierto?, una persona que completamente desquiciada, por poner una cosa así poco extrema, que lamentablemente sí ha ocurrido, ¿no es cierto?, si pensamos en Alemania de los años 30, ¿no es cierto?, que eligen Adolf Hitler, evidentemente ahí tenemos un caso, para poder evitar, ¿no es cierto?, que la gente elija a cualquiera, digamos, y que pueda ser, ¿no es cierto?, un desastre para el país, ¿no es cierto? Según ella, hay que equilibrar esto con un cuerpo de hombres conservadores. Y esto debía ser, ¿no es cierto?, un jurado constitucional que protegiera la Constitución, pero dejando que las innovaciones populares fueran introducidas a través de representantes electos. Es decir, las innovaciones de alguna forma son hechas a través de los representantes electos, ¿no es cierto? Pero para evitar la tiranía de las mayorías, tiene que haber un jurado constitucional que proteja la Constitución. Y con proteger la Constitución, es decir, que proteja en el fondo el orden establecido, digamos, y para que no alterar el sistema. Esto le va a parecer muy cercano le parece muy cercano a la gente que vive acá en Chile, digamos, esta idea del jurado constitucional. En la práctica, el jurado constitucional se constituye como una suerte de cámara, con la diferencia de que la Cámara, ¿no es cierto?, de los representantes son cámaras elegidas, y estos cuerpos de hombres conservadores son personas designadas y que tienen para Stahl y para otros, ¿no es cierto?, para tener un, periodo, digamos, ¿cómo se dice eso? Vitalicio, es decir, no pierden el cargo, digamos. Por lo tanto, los representantes electos pueden ser elegidos, digamos, de forma periódica, ¿no es cierto?, por las masas, por la gente puede votar por quien quiera, pero estos cuerpos de hombres conservadores van a estar siempre en el poder y van a ser elegidos justamente de aquellos grupos que siempre han dominado. Esos son los que van a tener que ser parte de este grupo. El más importante de los autores que hemos visto acá, no más importante en términos en sí mismos, probablemente, o quizás sí, sino más bien más importante en términos de la lectura que hacen los hispanoamericanos, es Benjamin Constant. Benjamin Constant va a ser el más leído de los autores del siglo XIX, por tanto hay que estudiarlo a este autor. O sea, si uno quiere entender la mente y la política de los intelectuales y quienes construyen los sistemas, digamos, políticos, y sobre todo las constituciones hispanoamericanas, uno tiene que estudiar a Benjamin Constant y entender después cómo es interpretado, es construido, ¿no es cierto?, en, en Hispanoamérica. Acá dice Nicolás, si hay una visión muy basada en el papel del Senado clásico. Sí, hay una diferencia, sí, porque el Senado clásico de la antigüedad le da a ciertos grupos el poder, digamos, para tener mayor, digamos, movimiento o mayor capacidad política, pero no porque especialmente vengan de un lugar concreto de la sociedad romana, sino porque son designados de alguna manera o elegidos de alguna forma, pues, para que cumplan ese papel. La diferencia con estos postrevolucionarios franceses es que ellos piensan que hay un grupo de la sociedad que siempre ha dominado, que tiene las capacidades y que debe seguir de alguna forma ejerciendo el poder, aunque las masas elijan a quien quiera. Y ahí hay una diferencia
muy grande, porque en nuestra democracia, incluso actual, todavía se piensa, ¿no es cierto?, que hay grupos que por el hecho de siempre haber gobernado, tienen mayor capacidad de gobernabilidad. Es decir, no, es una falacia retrospectiva, como la que vimos, ¿no es cierto?, al inicio de este curso, que de alguna forma dice que porque este grupo siempre ha gobernado, tiene que ser porque son mejores que otros grupos. Y no piensa que estos grupos siempre han gobernado porque han tenido, ¿no es cierto?, se han impuesto a los otros por distintos motivos, sino que el hecho de que siempre haya gobernado para ellos les dice que son mejores que el resto de la población. Por lo tanto, el resto de la población puede elegir a quien quiera, pero estos grupos tienen que de alguna manera tener un equilibrio, y ese equilibrio se daría, ¿no es cierto?, a través de este tribunal constitucional, que es un poder conservador. Francisco pregunta, ¿designadas por quién? ¿Quién designa a estos grupos? Eh, bueno, dentro de la visión de estos tres autores, va a estar designado evidentemente por aquellos que que han sido parte de este grupo, o sea, de la clase dominante, por así decirlo. Em, o sea, acá nosotros lo veríamos súper claro, por ejemplo, si ustedes lo piensan en Chile, por la llamada, entre comillas, aristocracia castellana vasca, que desde el periodo colonial gobernó el país, ¿no es cierto? Y que uno lo puede ver, por ejemplo, en la Cámara de Representantes en el siglo XIX, y que la mayor parte de ellos pertenecen a una familia del país. Pero si uno lo traspasa, digamos, al siglo XX, puede ver que esas mismas familias siguen siendo hoy día, hasta hoy día, gran parte de ellas, ¿no es cierto?, gobiernos o son ya en las cámaras representantes elegidos. Y uno en Chile lo puede ver con bastante claridad. Entonces, en el fondo, ese mismo grupo que siempre ha gobernado, que se cree, que supone que se ha gobernado porque es mejor que el resto, son los que elegirían de ahí saldrían estos poderes conservadores. Eh, Benjamin Constant, entonces, yo comentaba que probablemente es el más importante para América Latina, ¿no es cierto? Dice que el equilibrio se basa en impedir las disputas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿No es cierto? Y por eso hay que instaurar un tercer poder que sea electo, o sea, se elige una vez, pero que sea vitalicio. Este tercer poder tendrá como fin restablecer el equilibrio entre poderes y el orden público. Uno de los grandes problemas que tiene, ¿no es cierto?, la política representativa, es el hecho de que pueda haber un conflicto entre el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y como aparece acá el Poder Legislativo. Es decir, que se gobierne, por ejemplo, con minorías en el Congreso, que hay una suerte de impasse que no permita que los países progresen porque el Poder Ejecutivo siempre está en conflicto con el Poder Legislativo y ninguno logra imponerse respecto del otro. Y ahí pueden haber elecciones nuevamente y se elige un presidente o una presidenta de la República, pero los y las congresistas van a ser, digamos, de otra tendencia. Es una cosa que nosotros estamos viendo acá en Chile y que en el siglo XIX produjo, ¿no es cierto?, una de las guerras civiles, ¿no es cierto?, en el periodo de Balmaceda. Eh, y, y es uno de los grandes desafíos de los sistemas representativos, ¿no es cierto?, con la separación de poderes, ¿no es cierto? Separación que obviamente a todas luces es mucho mejor que la concentración de poderes, si es que me permiten decirlo, pero tiene esa dificultad que algunos países lograron subsanar de alguna manera con sistemas que permitan que cuando no hay eh, digamos, una imposición, una mayoría, digamos, de un poder respecto de otro, de un partido respecto de otro, se disuelven los congresos y el primer ministro se le pide la renuncia y vuelve a haber elecciones hasta que finalmente se logren esas mayorías. En los sistemas como el que tenemos hoy día nosotros en Chile, eso no existe, por lo tanto, podemos tener un poder ejecutivo completamente desligado del poder legislativo, y en conflicto, como lamentablemente en Chile lo estamos viviendo en estos propios días, digamos, como ustedes bien lo sabrán. Para evitar eso, entonces, Constant dice que hay que tener un tercer poder, que recuerda mucho al Tribunal Constitucional, incluso recuerda al Tribunal Constitucional chileno. Y es terrible mirar esto porque uno lo lee y lo interpreta con los problemas que estamos viviendo en nuestro propio país. Bueno, este tercer poder, según Constant, tendrá como fin restablecer el equilibrio entre los poderes, como dije, y el orden público. Cuando se habla de orden público, se habla de este orden natural, en todo caso,
es donde siempre unos han gobernado y otros han obedecido. Es un poco la idea de Benjamin Constant. Este poder, tercer poder, debería tener atribuciones, por ejemplo, disolver la Asamblea Legislativa y despedir a los ministros. O sea, tendría el poder de disolver a aquellos que habían sido elegidos, pero también a los ministros que son, ¿no es cierto?, parte del Poder Ejecutivo. O sea, de alguna forma es un poder, una cámara, de alguna manera una tercera cámara, que puede intervenir a las cámaras que son elegidas, digamos, de forma popular, como ejerciendo la soberanía popular. ¿Mm? Es un poco la idea. ¿Mm? Eh, acá algunos compañeros empezaron a decir los apellidos de aquellas personas que siempre han gobernado. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Como Larraín, qué sé yo. Sí. Y eso, si fuera hoy día, para hoy día, interpretado esta noción de Benjamin Constant, este tercer poder debería estar formado por esa familia, justamente. Debiera haber gente de ese apellido, como ustedes dicen, en ese tercer poder. Y ese tercer poder disuelve la Asamblea Legislativa, despide a los ministros. Este poder conservador o neutral era el sustituto del rey de la República, según esta interpretación. Era similar al jurado constitucional de Madame Stahl, que de alguna forma hace que haya un poder que esté más allá del poder que tenga, ¿no es cierto?, la soberanía popular. Por lo tanto, para concluir esto, ¿no es cierto?, si uno mira las lecturas que hacen los parlamentarios, los intelectuales o formadores de la República en el siglo XIX, evidentemente hay un concepto de la antigüedad que toman, pero desde la versión del siglo XIX, hay que leer muy bien qué es lo que ellos interpretan del mundo greco-latino, cómo lo interpretan a partir de la interpretación que ya hicieron los Estados Unidos, ojo, y la interpretación que se hace posterior a la Revolución Francesa. Hay una lectura sobre el concepto liberal burgués, es decir, acá entra mucho la idea del individuo, por ejemplo, que es un concepto muy, muy moderno, es decir, el individuo, el ciudadano, después va a ser el consumidor, que tiene que ver con la idea de que uno decide en base a sus propias categorías justamente individuales. Como decía Kant, atrévete, ¿no es cierto?, a ser tú mismo, o sea, a ser uno mismo. Va a ser muy caro eso a la idea liberal burgués. Por eso que la idea liberal burgués desconfía tanto del Estado, porque el Estado no te puede decir lo que tú tienes que hacer o cómo tienes que vivir, qué sé yo, ¿no es cierto?, sino más bien uno decide, y es un poco la idea liberal burgués. Y entonces eso es un poco de alguna forma lo que se hace en estas lecturas en hispanoamericana. Y para eso, ¿no es cierto?, va a ser muy importante la interpretación y la lectura que hacen de Necker, y como dije, Madame Stahl y Benjamin, sobre todo Benjamin Constant, que podríamos sintetizar en la idea de tener un tercer poder, una tercera cámara, un tribunal constitucional, o como se le llame, digamos, que de alguna manera equilibre lo que la gente va a elegir para mantener el orden natural. Y el orden natural, estimada y estimado, es justamente que unos deben gobernar y otros deben obedecer. Y eso, digamos, como algo em, que es, digamos, consustancial a cómo ha funcionado el mundo para ellos, digamos, y cómo debiera funcionar en base a ciertos grupos. Lo que uno interpreta como grupos privilegiados, ellos lo interpretan como un orden natural. Lo que uno interpretaría hoy día como una desigualdad, ellos lo interpretan, ¿no es cierto?, como un orden público. Como el orden público de alguna manera se articula y se mantiene en base a esta idea de desigualdad.